Empezó la grabación. Voy a darle el coanfitrionaje para que pueda compartir su material. Gracias. Perfecto. Ok. Todo suyo, doctor. Ya puedo iniciar, ¿no? ¿O esperamos un poco más? Sí, yo creo que se puede comenzar, doctor. Ya, perfecto, gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy se me invitó a exponer un tema un poco difícil de explicar en 40 minutos, ¿no? Prácticamente revisiones sistemáticas, pues es un tema que engloba todo lo que ustedes han estado viendo hasta el día, bueno, entiendo de hoy, desde ayer. Y para poder lograr hacer una de ellas se necesita un conocimiento multidisciplinario, ¿no? Como ustedes van a poder observar en las diapositivas, los equipos que se forman no bajan de 5 o 10 personas y a veces se necesitan hasta más para poder llevar a cabo una revisión sistemática, porque normalmente nosotros necesitamos pues de expertos temáticos, expertos metodólogos, se forman subequipos, un equipo que se encargue, por ejemplo, para diseñar la estrategia de búsqueda, para ver qué estudios se van a incluir, quiénes no se van a incluir, un equipo que se forma para hacer el análisis de los datos, que es una parte bien complicada porque adicionalmente a lo que les estaban exponiendo acerca de OR, RR, los hazard ratio, uno tiene que evaluar en las revisiones sistemáticas si es que eh, estas medidas de asociación se pueden utilizar o también se pueden bueno, se pueden incluir para poder lograr eh, canalizar y llevar a una conclusión que nos permita a nosotros decir esta intervención funciona, o en algunos casos pues esta es la prevalencia global, o como podrán observar pues estos son los análisis de sensibilidad o especificidad global que podemos encontrar con respecto a una prueba, porque las revisiones sistemáticas, si bien es cierto, comenzaron con intervenciones farmacológicas, actualmente se utilizan en varios campos, ¿no? Y para comenzar, mi declaración de conflictos de interés, pues prácticamente he recibido financiamiento para becas de estudios, tanto del sector público, entidades sin fines de lucro y también de las empresas privadas, dentro de ellas pues el Banco de Desarrollo de América Latina, Fogarty, de Cayetano Heredia, el Fondesit que pertenece a Concitec y aparte de Roche, ¿no? Esto siempre es importante declararlo, o sea, tanto en las ponencias y mucho más cuando se están haciendo estudios, porque a veces podría existir ciertos conflictos de interés que, si bien es cierto, en algunos casos son imposibles de separar. Es bueno que la persona que va a leer el estudio o va a estar pues viendo una exposición sepa cuál es el background con el que viene el ponente, ¿no? Entonces, antes de entrar a revisiones sistemáticas, la primera etapa que debemos ver es un tema de medicina basada en evidencias, ¿no? Que ya actualmente no solamente es medicina basada en evidencias, sino también, pues, obstetricia basada en evidencias, tecnología médica basada en evidencias, enfermería basada en evidencias, y de todas las carreras de salud, pues se desea que las decisiones que se tomen a nivel asistencial como de gestión, pues tengan un sustento, ¿no? En políticas públicas, por ejemplo, también se habla de políticas públicas informadas por evidencia, porque se entiende que en las políticas públicas hay otros factores que se adicionan a la evidencia que está escrita o la evidencia que puede existir, que permiten que una política se pueda implementar o no, ¿no? Entonces, uno de los primeros y principales actores de la medicina basada en evidencia es Sackett, ¿no? Sackett fue un médico de la Universidad de McMaster. La Universidad de McMaster es una universidad canadiense, y quienes han tenido posibilidad de leer un poco acerca de medicina basada en evidencias, pues sería bueno que también vean este video en el cual varios médicos que actualmente abogan por este enfoque, dentro de ellos, por ejemplo, el doctor Guyat u otros, recuerdan o rememoran cómo es que esta persona, pues, o el doctor Sackett dio pase
a aquello que nosotros actualmente hemos venido perfeccionando, ¿no? El tomar decisiones basadas en la evidencia científica disponible. ¿Y por qué también es importante este personaje o esta persona? Porque él fue prácticamente el fundador de la maestría o del programa de epidemiología clínica y bioestadística en McMaster, y además fue presidente del directorio de la colaboración Cochrane y apoyó también en la Universidad de Oxford a crear pues, el enfoque de medicina basada en evidencias que actualmente pues nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, ahora cuando hablamos de medicina basada en evidencias y cuando hablamos de revisiones sistemáticas, ustedes van a encontrar varios mitos, ¿no? Por ejemplo, el primer estudio que les muestro es un estudio del 2017 en el cual se presenta la pirámide de la evidencia y es un artículo publicado en una revista de alto impacto que como ustedes pueden observar, nos habla de que pues debajo de la pirámide están los estudios in vitro o los análisis de laboratorio, los estudios en animales, las ideas, las editoriales o las opiniones que puedan existir, los reportes de casos, las series de casos, los estudios de casos y controles o estudios de corte. Bueno, estos de acá están dentro del enfoque de los estudios observacionales. Y luego de eso ya vienen las revisiones, perdón, los ensayos clínicos. Y luego de los ensayos clínicos, pues en el tope de la evidencia científica, o por así decirlo, quienes están en la cumbre de la pirámide, pues son las revisiones sistemáticas con metaanálisis, ¿no? Y en las revisiones sistemáticas con metaanálisis, pues cualquiera diría, en todo caso, si yo tengo una revisión sistemática con un metaanálisis, pues esta me va a servir muchísimo más que otro estudio y yo voy a tener que utilizar o tener que utilizarla antes de utilizar pues un ensayo clínico aleatorizado o antes de utilizar las conclusiones de un estudio de corte, un estudio de casos y controles. Sin embargo, desde aproximadamente pues, el año 2000 más o menos, ya esta pirámide ha ido variando, ¿no? Y en el año 2017, más o menos, 2016, pues ya no se propone que nosotros pensemos en que las revisiones sistemáticas pues tienen la mayor calidad de evidencia. Es más, ni siquiera se propone que nosotros hablemos de calidad de evidencia cuando hablamos de revisiones sistemáticas, ¿no? Sino más bien se hable de confiabilidad de los resultados que se obtienen de una revisión sistemática con su respectivo metaanálisis. Y en el caso de los estudios pues, primarios, como pueden ser los ensayos clínicos electrizados o estudios observacionales, pues ahí se habla de calidad de evidencia, pero no es que uno sea mejor que otro, sino más bien, como ustedes pueden observar, se ha migrado de esta pirámide rígida hacia una pirámide más flexible, ¿no? En donde si nosotros utilizamos, por así decirlo, el enfoque GRADE, no sé si han tenido oportunidad de verlo, pero vamos también a comentarlo en un pequeño espacio de la ponencia de hoy. Si ustedes utilizan el enfoque GRADE, es muy posible que haya casos y controles que obtengan una mejor o mayor calidad de evidencia que los estudios de corte o que estos estudios de casos y controles permitan que los desenlaces pues tengan una mejor calidad de evidencia con respecto a estudios de corte que nos analicen un enlace diferente, pero que hayan sido mal diseñados, ¿no? Y lo mismo sucede con los ensayos clínicos, porque no todos los ensayos clínicos pues son bien diseñados y ustedes van a observar también en el día de hoy cómo es que se han venido construyendo y continúan construyéndose diferentes herramientas para que nosotros podamos evaluar si es que este ensayo o si es que este estudio de corte pues sirve, no sirve, está bien hecho, no está bien hecho y que son diferentes a las herramientas que se utilizan cuando nosotros queremos decir si es que está, pues, o tiene un formato adecuado para publicación, como por ejemplo pueden ser el Strobe o el Consort. Por ejemplo, esas herramientas, si alguna vez las han escuchado, pues si bien es cierto, miden calidad,
pero es calidad de reporte. No miden la calidad del estudio per se. De que podrían apoyar, pueden apoyar, pero es mejor que cuando se va a calificar a un estudio y poder evaluar si es que uno pues tiene mejor calidad que otro, utilicemos herramientas que son adecuadas para cada tipo de estudio y las vamos a comentar luego, ¿no? Entonces, al final, todo esto de acá nos lleva a romper el primer mito y a darnos cuenta de que en realidad las revisiones sistemáticas pues son una lupa, ¿no? Una lupa que nos permite analizar a detalle cada uno de los estudios que nos sustentan o que nos van a llevar a concluir o a emitir una conclusión con respecto a algún desenlace, ¿no? Porque ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros trabajamos revisiones sistemáticas, lo que nos interesan son los desenlaces que se obtengan, como puede ser supervivencia global, supervivencia libre de progresión, tasa de respuesta objetiva, eventos adversos serios o eventos adversos en general, etcétera, ¿no? Y entonces el enfoque actual y el enfoque que me gustaría que ustedes pues lleven después de la ponencia del día de hoy, es que las revisiones sistemáticas nos permiten eso, ¿no? Nos permiten tener una mirada con una lupa de todos los estudios que hay para poder llevar a una conclusión o que la persona que está leyendo esta revisión sistemática emita una recomendación, pues basado en la mejor evidencia científica disponible. Y luego también recordarles, no sé si alguna vez han escuchado hablar de Giordano Pérez, pero Giordano Pérez es un pediatra mexicano, miembro de la colaboración Cochrane allá en México, y él hace poco publicó una pirámide de la evidencia para el 2020, ¿no? Con todo este tema de COVID, pues surgió mucha infodemia, ¿no? Es más, hay varios estudios publicados acerca de cómo pues este cúmulo de información se apoderó tanto de las redes sociales como de las revistas científicas y era bien difícil obtener una evidencia certera que nos permita decir, pues creo en esto o no creo en esto, ¿no? Y encontrábamos dentro de la pirámide que se manejó, pues sobre todo en países como Perú, pues tweets, por ejemplo, de famosos que te decían, utiliza este enjuague bucal porque te va a servir, o WhatsApps con experiencia personal que se compartían y todo el mundo decía, no, hay que hacerle caso porque abajito dice, pues, por ejemplo, el nombre de algún infectólogo famoso, que ni siquiera sabíamos si es que lo había escrito él, pero no, ahí estaba el WhatsApp, ¿no? O habían protestas o manifestaciones con respecto a algún medicamento, intervención, o a que se promueva o no se promueva el realizar o el aperturar alguno que otro servicio, WhatsApps con enlaces a estudios, y lo peor de todo era que te mandaban el WhatsApp con enlace a estudio, y tú veías el estudio, y el estudio pues tenía el nombre de una revista en inglés que supuestamente era el top, pero si llegabas a revisarla en algunos de estos empresas como por ejemplo la de Simago, que te permiten ver si es que la revista está indizada o no está indizada en alguna base de datos, te das cuenta que era una revista predadora, ¿no? O lo que sucedió actualmente hace poco en donde eh, quien hizo la revisión sistemática acerca de ivermectina tuvo que retractarse porque varios de los estudios que él incluyó en su revisión sistemática eran, la data de esos estudios pues era falsificada o no era una data coherente o no se podía reproducir. Entonces, eso también hemos tenido, por ejemplo. Hemos tenido pues metaanálisis de lo que te conviene, como dicen algunas personas, ya te metaanalizan todo, ¿no? A pesar de que su endpoint primario sea sobrevida o supervivencia global, pues estos te metaanalizan hasta si el PCR o si el PCR, si la prueba de PCR bajó o no bajó al día, a los 24, a las 48 horas, y no sabemos qué tan importante es ese desenlace tanto para el paciente como para el que toma la decisión, como si sería pues un desenlace de sobrevida o supervivencia global, o un desenlace como por ejemplo que el paciente no tenga eventos prolongados con respecto a COVID, entre otros casos, ¿no? Además de eso, pues, por ejemplo, también lo que se vio es la presencia de estudios observacionales con pocos pacientes, y normalmente lo que se deseaba era
no hacer una revisión sistemática pues que nos permita valorar si es que toda la información con la que se contaba para tomar una decisión era la información disponible, sino más bien en tal estudio que se hizo en tal hospital, ya yo voy a tomar una decisión en base a ello, ¿no? Y eso también nos llevó a tal vez pensar que eso se podía hacer, pero la idea del día de hoy es mostrarles que en realidad pues, el camino correcto es, si queremos tomar una decisión, pues buscar, hacer, en este caso, o tener una comprensión plena de lo que es una revisión sistemática para poder extraer de sus conclusiones y poder tomar una decisión, ¿no? Ya sea a nivel asistencial, como lo comenté, o a nivel administrativo. Luego también veíamos estudios in vitro o en animales, como el estudio que salió de ivermectina, de cómo esta disminuía, ¿no?, la infección, o mejor dicho, disminuía o mataba o pues causaba in vitro que el virus no progresa. Sin embargo, cuando veíamos que las dosis que se han usado eran incompatibles a las dosis que se podían utilizar en seres humanos, ¿no? Entonces, luego ya cuando se comenzaron a hacer varios estudios de revisiones sistemáticas con respecto al tema, una de ellas, por ejemplo, dirigida por el doctor Adrián Hernández, nos dimos cuenta de que en realidad pues, este tratamiento no servía, ¿no? Y luego de eso, pues los ensayos clínicos con pocos pacientes que también estaban por ahí. Recuerdo mucho, bueno, el estudio, por ejemplo, del tocilizumab que se hizo. Luego, pues la misma empresa farmacéutica encontró que no tenía, no tenía desenlaces favorables. Y al final el tocilizumab sí está aceptado para usarse, pero en casos específicos, ¿no? Con las características específicas de los pacientes. Y por ahí veíamos que ciertas personas pues basaban sus decisiones en las revisiones sistemáticas, pero desafortunadamente lo que vimos es que el gran cúmulo de la supuesta pirámide se había transformado en todo esto, ¿no? Y la idea es el día de hoy repotenciar este pequeño concepto o esta pequeña definición para que ustedes entiendan de que deberíamos dejar de lado todo esto y centrarnos en esto cuando queremos tomar una decisión. Entonces, vamos a pasar a qué significa una revisión sistemática y qué significa un metaanálisis, porque acá también hay otro malentendido de por medio, ¿no? Entonces, lo primero, y como está especificado en el libro que realizó Cochrane en el 2011 sobre revisiones sistemáticas de intervenciones, o sea, de una intervención farmacológica, que era lo primero a lo que se apuntaba, es que una revisión sistemática es un proceso que tiene como objetivo reunir toda la evidencia empírica que cumple unos criterios de elegibilidad previamente establecidos y con el fin de responder una pregunta específica de investigación. Y ustedes van a ver cómo las etapas que tiene y pues estas pueden llevar a que la revisión sistemática dure 1 o 2 años, como la que tuve oportunidad de participar, ¿no? Además de eso, utiliza métodos sistemáticos y explícitos. ¿Esto qué quiere decir? De que se podría reproducir si es que alguien quisiera corroborar todo lo que tú has hecho en este proceso, que se eligen con el fin de minimizar sesgos, aportando así resultados más fiables, a partir de los cuales se pueden extraer conclusiones y tomar decisiones. Entonces, podemos decir que una revisión sistemática pues debe tener objetivos claramente establecidos antes de comenzar. Como todo estudio de investigación, se van a dar cuenta de que esta debería contar con un protocolo antes de que se inicie la aprobación de este protocolo y luego comenzar a armarlo en base a lo que sea establecido en el protocolo, ¿no? Debería contar con una metodología explícita y reproducible, y además con una búsqueda sistemática que identifique todos los estudios que puedan cumplir los criterios de elegibilidad. Hay una evaluación de la validez de los resultados de los estudios incluidos y una presentación sistemática y una síntesis de las características y resultados de los estudios. Y vamos a ver el segundo mito, ¿no? El segundo mito está relacionado con que yo tengo revisiones sistemáticas y estas podrían o no podrían tener metaanálisis. Entonces lo que uno cree es que el metaanálisis es una intervención propia de las revisiones sistemáticas, ¿no? Pero en realidad esto no es así.
la idea de hacer un metaanálisis da a entender de que lo que yo quiero es coger la data de diferentes estudios y unirla, si es que esta se puede unir. ¿Para qué? Para tener resultados más robustos que me lleven a conclusiones más certeras. Pero en ese caso, por ejemplo, yo podría hacer un metaanálisis sin necesidad de hacer una revisión sistemática. Pues sí, justo hace poco estábamos haciendo la evaluación de tecnologías sanitarias, por así decirlo, por comentarlo, ¿no? De un medicamento llamado ixazepilona en el INEM, y ellos lo que habían dos estudios publicados en el 2006 aproximadamente, que eran ensayos clínicos aleatorizados, y en el 2011 más o menos un autor hizo el metaanálisis de estos dos estudios para ver si es que este medicamento tenía pues eficacia y seguridad en el cáncer de mama triple negativo, ¿no? Que era la población a la cual nosotros apuntábamos a ver si es que se podría incluir este medicamento. Y en realidad el autor llegó a encontrar resultados favorables en este tipo específico de cáncer de mama con respecto a este medicamento, e hizo un metaanálisis sin necesidad de hacer una revisión sistemática, ¿no? Porque solamente cogió los dos ensayos que habían en ese momento. Y cuando lo presentó, también lo presenta como un análisis de dos ensayos clínicos que rebustecen las conclusiones, ¿no? Em, Sin embargo, si nosotros queremos pues tomar una decisión, lo ideal sería tomar una decisión basada en revisiones sistemáticas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros primero hagamos toda esta búsqueda sistemática, este análisis, y luego hagamos el análisis y la síntesis de la evidencia y establezcamos conclusiones, ¿no? Pero eso no quiere decir de que los metaanálisis estén dentro de las revisiones sistemáticas, sino más bien son dos conceptos que se complementan. En algunos casos no tiene sentido trabajar un metaanálisis si es que no se ha hecho una revisión sistemática de por medio. En algunos casos, como ustedes han podido observar, sí, porque a veces la evidencia es escasa y, y unir dos ensayos clínicos que bien hechos nos permite pues tomar una conclusión con una mayor muestra y que nuestros pues resultados sean más, tengan mayor robustez, ¿no? Ahora hay un tercer mito relacionado con el diseño, ¿no? Porque todo el mundo piensa que solamente se pueden hacer revisiones sistemáticas de intervenciones, de fármacos, de medicamentos, y eso es a lo que la mayoría de cosas, o perdón, de personas eh, o de investigadores o de quienes en algún momento han escuchado de este tema apuntan, ¿no? Sin embargo, actualmente, como lo propone el doctor Moon, en el año 2018, las revisiones sistemáticas se pueden hacer de intervenciones que podrían medir eficacia o efectividad dependiendo si es que esta intervención pues forma parte de un ensayo clínico aleatorizado o de repente de alguna institución. Además, podría haber revisiones sistemáticas con respecto a estudios cualitativos. De hecho, en estos estudios no habría una parte, un análisis cuantitativo, no habría un metaanálisis de por medio, pero sí se puede hacer una revisión sistemática con respecto a estudios cualitativos. Se puede hacer revisiones sistemáticas con respecto a estudios de costos o evaluaciones económicas, con respecto a prevalencias y incidencias, como la que tuve oportunidad de participar, con respecto a estudios psicométricos para evaluar la validez de una herramienta y ver si es que dependiendo de la metodología, sus resultados se pueden metaanalizar también. Se puede hacer revisiones sistemáticas de opinión de expertos o de políticas públicas para evaluar si es que estas se pueden luego implementar en países como el nuestro. Se puede también hacer las revisiones sistemáticas con respecto a etiología y riesgo. Hace poco en el British Medical Journal, por ejemplo, publicaron una revisión sistemática acerca de cuáles eran los principales síntomas y signos de los pacientes que acudían por COVID, ¿no? Y pues hacían análisis de frecuencias y todo ello. Se puede hacer también de etiología y factores de riesgo. También se puede hacer de pruebas de exactitud diagnóstica. Se pueden hacer también revisiones sistemáticas de pronósticos y se pueden hacer revisiones sistemáticas centradas en la metodología que se quiera utilizar para alguna intervención u otra,
pero con respecto a su metodología. Entonces, como ustedes pueden observar, pues en realidad el campo para hacer revisiones sistemáticas es muy amplio y eh, por así decirlo, cada uno de estos puntos tiene sus detalles precisos que una persona debe conocer para que pueda trabajar en él, ¿no? O sea, difícilmente alguien que haga revisiones sistemáticas sobre intervenciones, midiendo eficacia o efectividad, va a poder hacer revisiones sistemáticas con respecto a experiencias o con análisis cuantitativo, perdón, cualitativos, ¿no? Y por eso es que la idea es que se tengan equipos multidisciplinarios. La idea es que, pues, quien hace una revisión sistemática sobre un tema tenga la experticia en ese tema para poder pues, llevar a conclusiones que no sean erróneas, ¿no? Sin embargo, el día de hoy nos vamos a centrar, como dice también el manual de Cochrane, en las etapas y las revisiones pues, que tengan que ver con intervenciones, y luego les voy a mostrar algunos otros ejemplos para que pues, quede todo bien consolidado, ¿no? Otro detalle acerca del diseño es que si bien es cierto, pues se trabajaba el enfoque de revisiones sistemáticas, también ha cogido mucho peso el trabajar el tema de scope and reviews, que son revisiones de alcance. ¿Por qué? Porque como les comentaba, las revisiones sistemáticas, pues normalmente su diseño demora entre 1 a 2 años, desde que se comienza a armar hasta que vea la luz en una publicación. Entonces es un tiempo prolongado y a veces nosotros necesitamos tomar una decisión de manera inmediata, ¿no? Es como, por ejemplo, igual en INEM, como en Jetsi o como en UNAGES, te piden una, una recomendación sobre un tema y pues, ya sea un personaje político, ya sea una entidad del Estado, y uno no se va a demorar 2 años para darle la conclusión, ¿no? En 2 años de repente esa persona ya no está en el cargo o ya hayan cambiado la persona de cargo y esa persona nueva que está ahí ya no le interesa porque el interés le va a dar prioridad a otros temas. Entonces, desde esa perspectiva también nacieron los Scope and Review, que la idea es hacer revisiones más cortas, más breves, que permitan reducir un poco los tiempos sin bajar la calidad de la evidencia que se muestra, ni sin dejar que sean confiables, ¿no? Y acá podemos observar nosotros una tabla de comparación entre lo que eran normalmente las revisiones literarias, los scope and review o revisiones de alcance y las revisiones sistemáticas, ¿no? Por ejemplo, recordarles con respecto a un protocolo a priori, o sea, el tener un proyecto, en este caso normalmente las revisiones tradicionales no tienen, las revisiones literarias, los scope and review suelen tenerlas en algunos casos, en otros casos no es necesario, y las revisiones sistemáticas pues de hecho sí deben tenerlas. Además de ello, pues se solicita el registro en Próspero del protocolo de revisión, pues en el primero no, en el segundo no, pero sí se podría hacer. Esto va a depender de cada caso. Hay algunas revisiones de alcance que sí el protocolo es publicado en Próspero. ¿Y por qué nos sirve esto? Para no duplicar, ¿no? Para que no se duplique el trabajo que se está haciendo. De repente alguien ya está pensando en la misma pregunta pico que tú con tu equipo quieres hacer y van a hacer un trabajo doble. Entonces, mejor lo registro acá. Y aparte, cuando uno registra en Próspero, que es una plataforma de la Universidad de York, te permite pues tener una revisión también del mismo protocolo y de repente darte un mayor alcance o darte algunas sugerencias con respecto al tema que tú quieres analizar, ¿no? Además de eso, pues, con respecto al hecho de que sea explícito, transparente, revisado por pares y que contenga una estrategia de búsqueda, eh, normalmente las revisiones literarias no lo tienen. Sin embargo, tanto los Scope and Review como los Systematic Review sí lo deben tener, ¿no? Las formas de extracción de la data deben ser estandarizados. En el primer caso no, en los dos últimos casos sí. La evaluación crítica es mandatoria, esto para hacer una evaluación de riesgo de sesgos. En el primero no, en el segundo no suele ser mandatoria porque normalmente en algunos casos los Scope and Review pues van dirigidos, por ejemplo, a hacer una revisión sistemática de las guías de prácticas clínicas que se tienen con respecto a alguna enfermedad.
Entonces uno quiere hacer una revisión sistemática de guías de prácticas clínicas y en ese caso, por así decirlo, por ejemplo, no se utilizan herramientas tradicionales, pues uno puede utilizar el AGRI2, pero en algunos casos no necesariamente el AGRI no es una herramienta que te mida riesgo de sesgos, ¿no? Más bien es una herramienta que te mide calidad de una guía de práctica clínica, una de las muchas que hay, no existen otras. Pero es por eso que estos normalmente no tienen una evaluación mandatoria en el caso de los scoping, y en el caso de los systematic reviews sí, siempre. Y también, de hecho, debe haber un resumen acerca del financiamiento, de los estudios individuales y también relacionado a la generación de las tablas de resultados, ¿no? En este caso los systematic reviews sí tienen. Ahora, cuando hablamos de las etapas, de manera global, Polo muestra una propuesta acerca de las etapas para que ustedes puedan observar, sobre todo, por qué es que demora tanto hacer una revisión sistemática, ¿no? Porque, bueno, a veces, yo cuando comencé la primera revisión sistemática, yo decía, bueno, en realidad es muy probable que demore 6 meses, eh, pero no, hasta que hasta que fue publicada Plus One, la revisión sistemática en la que participé demoró 2 años, 2 años. Y esto es normalmente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, primero uno planea la revisión sistemática, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, diseñamos la pregunta de investigación, los que están participando en el equipo de la revisión sistemática, luego se evalúa si es necesaria la revisión, porque si ya se tiene una revisión hecha o publicada hace una semana, 2 semanas acerca del tema, pues ya no sería necesario, ¿no? ¿Para qué vamos a volver a hacerla si es muy probable que no haya nada nuevo que haya salido con respecto a ese tema? Pero luego de eso vamos a considerar si es factible o no es factible la revisión, ¿no? Porque, o sea, imagínense querer hacer una revisión sistemática con metaanálisis, pero que nadie tenga o conozca rigurosamente la parte estadística o bioestadística am, con respecto a los estudios que se van a incluir en la revisión o los análisis que se van a desarrollar, ¿no? Entonces no sería factible. O de repente el equipo que se forme, pues es un equipo que uno no sabe en qué momento los van a sacar porque no tienen un contrato establecido, en caso de que se quisiera hacer una revisión a nivel institucional. Entonces, y también se tiene que analizar el alcance, ¿no? Que la revisión va a tener y determinar si, si es apropiada, cuál es el apropiado tipo de revisión que se va a hacer, dependiendo de la clasificación, si es que esta va a ser de intervención, cualitativa, como ustedes han podido observar, ¿no? O también si es que nosotros vamos a hacer una revisión sistemática como tal, o de repente vamos a hacer un scoping review. Y hasta en algunos casos se han puesto de moda también hacer los overview, ¿no? Y luego viene la etapa, por ejemplo, en esta etapa normalmente se pasa entre 2 semanas a un mes, ¿no? Luego viene la etapa de escribir el protocolo, y en escribir el protocolo nosotros vamos a definir el método de la revisión, vamos a evaluar, acá hacer una revisión por pares y un feedback y la publicación del protocolo, ¿no? Hay algunas revistas que sí te aceptan publicar protocolos de revisión sistemáticas, pero normalmente la publicación aboga que tu revisión sistemática sea publicada en alguna plataforma, ya sea pues la más conocida es Próspero, o si perteneces al grupo Cochrane, normalmente ustedes van a observar que en Cochrane ellos tienen ahí los protocolos de revisiones sistemáticas que están desarrollando como parte de los diferentes equipos. Entonces, si otro equipo quiere hacer una revisión de un tema que tú ya estás llevando a cabo, pues ya no sería necesario, ¿no? Sino que ese equipo lo haga, sino de repente lo podría hacer enfocado en otro tema en específico. Y luego de esa etapa, pues normalmente esta etapa demora más o menos 4 meses en esta mitad. Luego viene la etapa de completar la revisión, ¿no? En donde vamos a implementar el protocolo, vamos a documentar las desviaciones que se hagan al protocolo y vamos a discutir las implicaciones que se tengan tanto para la investigación como para la práctica clínico asistencial o de gestión, dependiendo hacia dónde va enfocada
la revisión. Y finalmente se publica, se difunde y se evalúa su actualización, ¿no? Y para ello normalmente lo que se hace es, pues, la idea es que la publicación, o mejor dicho, la revisión sistemática sea de libre acceso, ¿no? Si bien es cierto, hay algunas revistas que cobran, pero luego les voy a contar cómo fue la experiencia y cómo también las instituciones donde uno trabaja o donde uno estudia pueden aportar para que este artículo, esta revisión sistemática sea de libre acceso. Luego viene la parte de la diseminación o difusión, que en realidad tiene que ver con pues exponerla, ¿no? Exponerla ya sea en congresos, en diferentes pues eventos relacionados al tema del cual trata, y el planear la actualización, ¿no? Esto, por ejemplo, se ha puesto muy en boga en las revisiones sistemáticas que se hacen en COVID, lo que son los Living Systematic Review, porque la idea es que, pues, con respecto a esta enfermedad, por ejemplo, el, pues la mayoría de evidencia ha ido avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y la idea es tener un plan que nos permita de acá a 3 meses actualizar la estrategia de búsqueda, ver qué nuevos estudios hay, ver si se pueden incluir o no se pueden incluir, y así, o a 6 meses, por así decirlo, ¿no? Ahora, propiamente dentro de revisión sistemática, pues también hay etapas, ¿no? Uno tiene que formular la pregunta de la revisión, como lo propone Cochrane. Este es del libro de Cochrane, que es de ingreso gratuito, por si acaso, si es que alguien quiere darle una leída. Está en español también. Uno formula la pregunta de revisión y desarrolla los criterios para incluir los estudios, realiza una búsqueda de estudios, una selección de los estudios y obtención de los datos, una evaluación del riesgo de sesgo en los estudios incluidos, un análisis de los datos y en caso de que se pueda o se deba, hace un metaanálisis con su metaanálisis respectivo, luego se hace el análisis del sesgo del informe y se hace la presentación de los resultados en las tablas o resumen de los resultados y la interpretación de los resultados y obtención de las conclusiones, ¿no? Entonces vamos a ir etapa por etapa, haciendo un pequeño resumen, porque seguro que ustedes ya han visto cada una de ellas, pero tomando algunos aspectos más resaltantes, ¿no? Recuerden que la formulación de la pregunta en una revisión sistemática, pues se va a hacer siempre con el enfoque pico, ¿no? Pacientes, intervención, comparación y resultados. Y la idea es que estos componentes de la pregunta con la especificación adicional del tipo de diseño de estudios que será incluido forman la base de los criterios de elegibilidad preestablecidos para poder responder a lo que desee o concluir en base a lo que desee que la revisión concluya, ¿no? Incluir todos los desenlaces que puedan ser relevantes para la toma de decisión y los pacientes, y no incluir desenlaces triviales, ¿no? Incluir tanto desenlaces adversos como desenlaces favorables. Acá hay dos puntos importantes, ¿no? Porque, como les comentaba al principio, la idea es que con respecto a los desenlaces, resultados o outcomes, como ustedes pueden observar, pues nosotros clasifiquemos o pongamos como mínimo un desenlace principal, como lo comenta Cochrane, o un desenlace pues crítico, como lo comenta Grade, como pueden ser supervivencia global, supervivencia libre de progresión, o eventos adversos grado 3, grado 4. Por ejemplo, en enfermedades oncológicas se ve mucho estos temas. ¿Por qué? Porque son desenlaces críticos que son desenlaces que le importan tanto a los pacientes como a los profesionales de salud. Y, perdón, y luego de eso ya vienen los desenlaces pues triviales, secundarios, que si desean se pueden incluir como no se pueden incluir, ¿no? La idea también es, porque normalmente lo que vemos es que algunos estudios se centran en desenlaces favorables y dejan de lado los desenlaces desfavorables o no le dan mucha importancia a desenlaces con desenlaces adversos, sobre todo si estos son serios, y eso podría llevar a un sesgo o a no equilibrar la balanza cuando uno quiera tomar una decisión en base a estos resultados, ¿no? Por eso es que lo que se espera es que se incluya pues desenlaces, si hablamos por ejemplo con la forma de clasificación de Grade, críticos, importantes y los no importantes o los subrogados, y que dentro de este grupo pues haya desenlaces tanto a favor como desenlaces en contra de la intervención, ¿no?
pueden dedicarse a cuestiones amplias o pueden estar definidas más estrechamente. De hecho, cada modalidad tiene su ventaja. Por ejemplo, uno puede decir, vamos a hacer una revisión sistemática acerca de cáncer de mama con la intervención de algún fármaco y vamos a analizar supervivencia global, supervivencia libre de progresión, etcétera. Y dentro del estudio se puede hacer un análisis de subgrupos para poder evaluar si es que esta intervención sirve en algunos casos específicos de cáncer de mama, por ejemplo, como pueden ser HER2 o positivo, como pueden ser estos cáncer de mama con mutaciones a los receptores de estrógenos, o mutaciones a receptores hormonales, o los triples negativos, como les estaba comentando anteriormente, ¿no? Entonces, eh, nosotros podemos tener la pregunta bien amplia, pero podemos también tener la pregunta específica, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses que estaba viendo una revisión acerca del uso de anti-PD1, como son nivolumab o pembrolizumab, que se utilizan en melanoma cutáneo. La intervención que había utilizado Cochrane era anti-PD1, ¿no? O sea, su intervención incluía a los dos, porque los dos son anti-PD1. Y dentro de su análisis, pues normalmente las revisiones Cochrane tienen 100 a 150 páginas, y dentro de su análisis ellos dividían pues entre los análisis de subgrupos de quienes habían utilizado solamente nivolumab y quienes habían utilizado solamente pembrolizumab, ¿no? Si es que servía o no servía por separado con cada uno de estos medicamentos. Luego viene la estrategia de búsqueda, y en la estrategia de búsqueda los autores de la revisión deben trabajar muy de cerca desde el comienzo, bueno, con el coordinador de búsqueda. Como les comenté, se asignan funciones dentro de la revisión sistemática. La idea es como mínimo incluir 2 bases de datos, y que estas 2 bases de datos pues sean la base de datos de Cochrane, si es que estamos hablando de intervenciones farmacológicas, Central, y también la base de datos de Medline. Adicionalmente podría también incluirse la base de datos de Embase y otras bases que van a tener dependiendo de, por ejemplo, el alcance que se vaya a tener o el tipo de revisión sistemática que se vaya a realizar, ¿no? Por ejemplo, si es un scope and review dedicado a ver guías de prácticas clínicas, también se puede hacer la búsqueda sistemática en Trip Database, en la cual hay guías de prácticas clínicas que normalmente no se encuentran pues ni en Cochrane ni en Medline. Las búsquedas deberían tener una sensibilidad alta, lo cual puede resultar en una baja precisión. O sea, lo ideal es que cuando tú tienes tu búsqueda, pues esta te incluya 1000 o más de 100 estudios, ¿no? Y ya luego uno, haciendo el análisis del título y el resumen, va a ir verificando cuáles voy a incluir o no voy a incluir, y esta verificación siempre recuerden que se hace por pares, ¿no? O sea, son 2 personas los que realizan esta verificación. Deben evitarse demasiados conceptos diferentes, porque esto puede también llevar a un sesgo, y deben usarse pues tanto el texto libre como los descriptores, ¿no? Recuerden acá que normalmente los descriptores más clásicos que deben utilizar son los OR para unir toda la población, o todos los mesh que tengan que ver con la población, el mesh y sus alternativas también que tengan que ver con la población, y para unir población con intervención o población con desenlaces, pues se utiliza el LAN, ¿no? Y acá hay diferentes bases de datos adicionales que se pueden revisar aparte de las ya comentadas, ¿no? La selección de los estudios y la obtención de los datos. A recordar que la evaluación de la elegibilidad de los estudios y la extracción de los datos de los informes de los estudios se debe realizar por lo menos por 2 personas, pero algo que se comentaba, y que los formularios de extracción de datos son muy importantes, ¿no? Se deben diseñar cuidadosamente para lograr los objetivos de la revisión, y se deben someter a una prueba piloto para cada nueva revisión o equipo de revisión. También con respecto a este punto y en esta etapa es importante porque existen indicaciones para ayudar a diseñar y utilizar los formularios de obtención de datos. Pues uno tiene que crear su matriz de obtención de datos, su diccionario de los datos o de los desenlaces, cómo los vamos a definir. Nosotros tuvimos un problema, por ejemplo, cuando hicimos esta revisión sistemática de prevalencias y factores de riesgo de neuropatía diabética periférica. ¿Por qué? Porque los estudios utilizaban definiciones
muy diferentes y normalmente los desenlaces que se utilizaban eran complejos, ¿no? O sea, estaban construidos en base a varias características que tenía el paciente. Los datos se pueden encontrar en varios formatos, pero a menudo se pueden convertir en un formato apropiado para el metaanálisis, ¿no? Y luego la evaluación del riesgo de sesgo en los estudios incluidos, ¿no? Recordarles que la evaluación de riesgo de sesgo, en este caso la figura que ustedes están viendo es es una forma de cómo se presenta la evaluación de riesgo de sesgo utilizando la herramienta RAW2, que es la que se propone o se utiliza o es la más clásica y conocida y avalada por Cochrane para los estudios de intervención, o sea, drogas, medicamentos o estudios experimentales, ¿no? Ustedes pueden observar cómo se hace un análisis de si hubo una generación aleatoria de la secuencia, si es que pues hubo un sesgo por parte de las personas, por parte del personal también, y diferentes criterios que mide esta herramienta y en su conjunto ver pues en la cual en cuál de estos criterios hay un mayor riesgo de sesgo, hay un riesgo de sesgo incierto, que al final este pues podría transformarse en un alto riesgo de sesgo, y en los cuales hay un bajo riesgo de sesgo, que es lo más importante, ¿no? Lo que deberíamos valorar. Entonces, acá lo que nosotros podemos decir como aspectos más importantes en este punto es que los problemas con el diseño y la implementación de los estudios individuales de intervenciones en la atención sanitaria hacen surgir interrogantes acerca de la validez de los hallazgos, la evidencia empírica que apoya estas inquietudes, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer énfasis es en el riesgo de sesgo de los resultados, porque recuerden que este riesgo de sesgo se mide por desenlace, es decir, el riesgo de los mismos sobreestimen o subestimen el verdadero efecto de la intervención, ¿no? En este caso, la colaboración Cochrane utiliza esta herramienta específica que les comentaba, que valora entre bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo, y es posible crear estos gráficos en un programa que se utiliza como es el Redman, ¿no? Además de eso, pues ustedes pueden observar que también se hace la valoración del riesgo de sesgo por estudio, y normalmente es lo que presentan los diferentes estudios o revisiones sistemáticas cuando cuando evalúan intervenciones de ensayos clínicos, ¿no? Recuerden que esto no siempre sucede porque las revisiones sistemáticas, por ejemplo, si es que nosotros queremos evaluar eh, mm, hacer una evaluación del riesgo de sesgo de estudios de pruebas diagnósticas, utilizamos el QUADA-2, ¿no? O si queremos utilizar en estudios observacionales, normalmente la herramienta que se utiliza es el Ottawa, ¿no? Entonces las herramientas pues van variando con respecto a los estudios que se vayan a incluir en la revisión sistemática, ¿no? Con respecto al análisis de los datos, sí he visto que les han hablado del OR, el RR, entiendo que también les deben haber hablado de hazard ratio y todas estas pruebas estadísticas, y la idea de la revisión sistemática es buscar metaanalizar, ¿no? Que en realidad viene a ser la combinación de estas pruebas estadísticas, de ser posible, de dos o más estudios individuales. Esto nos lleva a ventajas potenciales que incluyen un aumento de la potencia estadística, una mejoría en la precisión, la capacidad de responder preguntas no planteadas en los estudios individuales y la oportunidad de resolver controversias que surgen de conclusiones contradictorias. Recordar que es importante estar familiarizado con el tipo de datos. La mayoría de los métodos para el metaanálisis son variaciones de un promedio ponderado de las estimaciones del efecto de diferentes estudios, ¿no? Normalmente se utilizan las medianas, pero esto va a depender del desenlace que se quiera obtener, y también va a depender de cómo es que nosotros vamos a poder metaanalizar esta data, ¿no? Se deben tomar en cuenta las variaciones entre los estudios, y esto es a lo que nosotros llamamos heterogeneidad y que normalmente está reportado dentro del árbol, ¿no? Que se reporta como parte del metaanálisis, ¿no? Y se deben utilizar los análisis de sensibilidad para examinar si los hallazgos generales son robustos frente a las decisiones potenciales influyentes. Hay diferentes formas de
a hacer este análisis de datos. Algunos pueden utilizar el REVMAN de Cochrane, otros utilizan el programa estadístico Stata, otros pueden utilizar R, a quienes les guste mucho el lenguaje de programación. Yo hasta el momento no lograba entender mucho el R, pero quienes están interesados también se puede hacer con ello. Otras personas, investigadores o analistas de datos utilizan SPSS. Son diferentes herramientas, ¿no?, las que se pueden utilizar. En el punto de análisis de sesgo del informe debemos entender que desafortunadamente no todos los estudios se publican, ¿no? Y normalmente los que no se publican son aquellos en los que no hay asociación o la asociación es desfavorable. Entonces eso crea una brecha en el conocimiento o crea un lado oscuro, un espacio en donde de repente quien hace una búsqueda o quien plantea una conclusión en base a una revisión sistemática, una búsqueda sistemática, no logra ver o no logra captar estos estudios. Y hay pruebas estadísticas que nos ayudan o nos permiten identificar si es que la revisión sistemática que se hizo pues podría llevar a tener este sesgo, ¿no? A recordar que solamente una parte de los proyectos de investigación se publican, a recordar que la contribución hecha al total de las pruebas en las revisiones sistemáticas por los estudios con resultados estadísticamente no significativos es tan importante como los estudios con resultados estadísticamente significativos. A recordar que es necesario el registro prospectivo de los ensayos. ¿Esto por qué? Porque nosotros podemos valorar si, por ejemplo, la persona que publicó el ensayo clínico en el protocolo tenía otro endpoint de repente, o si usó pues un metaanálisis de data que no lo había propuesto y solamente para obtener alguna asociación, ¿no? Los gráficos de embudo, como ustedes pueden observar, se pueden utilizar para la revisión con un número suficiente de estudios incluidos, pero no se debe considerar que un gráfico de embudo asimétrico equivale a la presencia de riesgo de publicación, ¿no? O sea, sirven, pero no es que sean concluyentes, ¿no? Además, existen varios métodos disponibles para probar la simetría de un gráfico de embudo, y de hecho, si es que ustedes revisan el libro de Cochrane, van a encontrar ahí cómo es que ellos en ese capítulo detallan cada uno de estos métodos, ¿no? Además de eso, pues la presentación de los resultados y las tablas. Normalmente cuando ustedes vean una revisión sistemática, lo primero que van a encontrar es este diagrama en el cual ustedes pueden observar cuántos estudios se encontraron en base de datos y cuántos estudios se encontraron de manera dirigida, porque uno no solamente revisa las bases de datos, sino, por ejemplo, si quiero encontrar ensayos clínicos o estudios acerca de ginecobstetricia, de hecho que tengo que ir a la sociedad, a ACOG, ¿no?, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, para ver si es que ellos tienen alguna publicación al respecto. Y así, por cada materia que se ve, pues nosotros vamos a analizar si es que existen grupos que están trabajando en este punto, ¿no? Además de eso, pues nosotros hacemos una búsqueda, como les dije, una revisión del título del abstract y vamos separando, ¿no? Separando entre los que sirven, los que no sirven, los vamos excluyendo. Luego, por ejemplo, dependiendo de los criterios de elegibilidad, también excluimos otro grupo. Y luego también nosotros vemos en cuál de este grupo vamos a utilizar para el análisis cualitativo y cuál de este grupo vamos a utilizar para el análisis cuantitativo, ¿no? Entonces es una de las formas que ustedes van a encontrar. La tabla es obligatoria. Otra forma en la cual se presentan los resultados, pues es el diagrama de bosque. Bueno, en este caso está hecho con el programa estadístico REVMAN. Y acá lo más importante que ustedes pueden observar es el rombo. El rombo normalmente indica toda la unión de todos los estudios, y si bien es cierto, por ejemplo, en algunos no se encuentra asociación, al final vemos que gracias al metaanálisis, pues se podría establecer alguna asociación con un intervalo de confianza corto, ¿no? Otro detalle importante que siempre deben mirar es el I cuadrado, que era lo que se conoce como heterogeneidad. De hecho, lo ideal es que este sea lo más bajo posible. Algunos consideran que por encima de 40, 60%, la heterogeneidad ya tendríamos que tener cuidado con los resultados del estudio, ¿no? Porque podrían no servirnos mucho por la diferencia entre la diferencia que existe entre los estudios al momento de elegir a su población, por así decirlo.
Luego la interpretación de los resultados y obtención de conclusiones. Actualmente se está abogando mucho por el enfoque GRADE. El enfoque GRADE es una forma de nosotros hacer una síntesis de evidencia, y la mayoría de revisiones sistemáticas, pues, incluidas las de la colaboración Cochrane, se hacen con este enfoque en donde nosotros podemos calificar la calidad de la evidencia, eh, primero por cada desenlace, entre alta, moderada, baja, muy baja, y luego también de manera global, ¿no? Entonces ustedes pueden observar que, por ejemplo, los ensayos clínicos siempre inician con una calidad de evidencia alta, pero en base a los sesgos que puedan haber, estos podrían ir disminuyendo, y nosotros podemos encontrar por acá ensayos clínicos con una calificación de calidad de evidencia muy baja. De igual manera, los estudios observacionales, aunque es muy difícil que suceda, pero normalmente o bien inician con calidad de evidencia pues baja, y luego si es que nosotros vemos algunos criterios como que la muestra ha sido muy grande, o que la fuerza de asociación ha sido eh, bien alta, nosotros podemos encontrar que este estudio observacional pues podría tener ya una calidad de evidencia moderada, o podría llegar a tener una calidad de evidencia alta, ¿no? Entonces ya no es que estén en la base de la pirámide. Y todo lo demás, este es un resumen que he extraído del libro de Cochrane, y que ustedes pueden ir leyendo mientras les comento. Entonces, esos eran todos los puntos con respecto a pues cómo se hace una revisión sistemática, y por qué es muy importante conocerla, porque en realidad nos va a servir a nosotros o a ustedes a entender por qué sirven las revisiones sistemáticas, ¿no? Una de las revisiones sistemáticas en las que tuve oportunidad de participar, pues fue esta que fue publicada en PLOS ONE. Veo que me está ganando la hora, así que voy a presentar lo más breve posible. Me avisan si es que ya tengo que cortar, por favor. Y por ejemplo, en este... Adelante, doctor. No se preocupe. Justo Gracias. la siguiente presentación es mía, así que descuide, no se preocupe. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Entonces, voy a darme un poco más de tiempo para exponer esta parte de los ejemplos, porque como a veces, bueno, tengo algunos amigos por los cuales converso, y uno de los amigos que más critica la labor que yo realizo es José Miguel Arca González del Valle. No sé si alguno de ustedes han tenido oportunidad de conocerlo, pero quien haya pasado, bueno, yo soy de la Universidad de Trujillo, pero los que son de Cayetano Heredia, no, perdón, los que son de la Universidad Nacional de San Marcos, deben haberlo conocido, ¿no? Él me decía, en realidad lo que interesa es el conocimiento útil. Si tú vas a brindar conocimientos, tienes que brindar la utilidad de este conocimiento, porque si tú no tienes conocimiento útil, de nada va a servir lo que hagas, y la utilidad radica en que éste tenga un impacto ya sea en los profesionales o las personas a las cuales atendemos, ¿no? Entonces, el día de hoy hemos hablado de revisiones sistemáticas, pero ¿cuál es su utilidad? Por ejemplo, en mi caso tuve oportunidad de participar en un estudio de prevalencia e incidencia de la neuropatía periférica diabética en Latinoamérica y el Caribe. Fue una revisión sistemática con un metaanálisis, y como ustedes pueden ver, fue un estudio que analizaba pues, la población específica de América Latina, ¿no? Además de ello, como ustedes pueden observar, pues se realizó todo el árbol de búsqueda, se realizó todos los estudios que iban a ser incluidos tanto para el análisis cualitativo como para el análisis cuantitativo, y en base a ello nosotros encontramos que sí se habían hecho varios estudios de prevalencia a nivel de diferentes países. Por ejemplo, acá ustedes pueden observar los países que se incluyeron: Cuba, México, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, el número de estudios que había como parte de cada país. Esta era una forma de presentar los resultados. Y además de eso, nosotros podemos ver la cantidad de estudios en cada uno de los países, podemos ver la prevalencia que hubo en cada uno de los países, y podemos también ver el tamaño, ¿no? El tamaño al final de la muestra que se llegó a metaanalizar por país, y también el tamaño, pues si es que unimos todos, el tamaño que se metaanalizó de manera global, ¿no? Entonces, acá por ejemplo lo que nosotros encontramos
es que había mucha heterogeneidad entre los estudios. Y esto es un detalle que casi siempre se va a encontrar cuando nosotros hagamos estudios de prevalencia e incidencia, ¿no? Desafortunadamente, la heterogeneidad es bien alta. Se identificaron también brechas significativas, por ejemplo, subrepresentación, como ustedes han podido observar, entre algunos países. Habían algunos países que tenían un montón de estudios con respecto a incidencia y prevalencia de neuropatía diabética periférica, como habían otros estudios que solamente tenían un estudio, ¿no? O falta de estudios de incidencia y la definición de casos, que era heterogénea. Acá también se hizo un análisis, pues, por ejemplo, en este diagrama de árbol, nosotros podemos observar que al final, pues la prevalencia llegó a resultar casi de un 48% en promedio, y podemos ver la variabilidad entre la prevalencia de los diferentes estudios, ¿no? Como parte del estudio se sugirió que la neuropatía diabética periférica debe considerarse un asunto de salud pública, porque prácticamente nosotros estábamos encontrando que, tomando en cuenta todos los estudios, o sea, no tomando en cuenta la población en general, sino en los estudios publicados con respecto a esta enfermedad, pues habían, uno de cada dos pacientes tenía neuropatía diabética periférica, ¿no? Prácticamente. Y eso representaba un problema de salud pública. Y las políticas de salud deben centrarse en una detección temprana y prevención para reducir la morbilidad, la calidad de vida deteriorada y los costos de la atención médica asociados con la neuropatía diabética periférica, ¿no? Además, si bien es cierto, esta es una conclusión central, pero también nosotros concluimos que se requieren más estudios poblacionales, ¿no? Porque como pueden observar, como han podido observar, en algunos países pues solamente había un estudio, dos estudios, y lo otro era que la calidad de evidencia era baja, o muy baja, perdón, la calidad de evidencia era muy baja. También se hizo una tabla de resumen de grade, y como ustedes pueden observar, se encontró una prevalencia de 46.5%, una incidencia de 13.7%. Para la prevalencia se incluyó un total de 8.139 participantes dentro de 28 estudios, y para la incidencia solamente fueron 2 estudios con 503 participantes, pero en realidad con respecto a ambos desenlaces que se deseaba medir, tanto prevalencia como incidencia, la calidad de evidencia resultó muy baja por todo este problema de heterogeneidad, y normalmente es algo que suele suceder en los estudios transversales, ¿no? Entonces se requiere estudios de mejor calidad de evidencia que nos permitan evaluar la prevalencia, incidencia, en este caso en la neuropatía diabética periférica y sus factores asociados, y la estandarización de la evaluación para reducir la heterogeneidad. Entonces, normalmente cuando ustedes encuentren una revisión sistemática, se deben centrar en esos 3 puntos, ¿no? La tabla de calidad de evidencia deberían centrarse, si es que hay un resumen de los estudios, un gráfico, una tabla que nos permita evaluar los estudios, dónde están, cuál ha sido su intervalo de confianza, cuál ha sido si ha habido asociación o no, y cuál es el global de ello, ¿no? Además de eso, eh, justo hoy estaba revisando y no quería dejar pasar este punto. Hay mucha participación de peruanos haciendo revisiones sistemáticas, ¿no? Uno de ellos es Adrián Hernández, por ejemplo. Otro de ellos es Vicente Benítez, Carlos Alba Díaz, y ellos también hacen revisiones sistemáticas, en este caso relacionadas a ginecobstetricia, ¿no? Por ejemplo, en esta revisión sistemática que hicieron, evaluaron si es que el ejercicio tenía un efecto en la calidad de sueño y en el insomnio en las mujeres de edad media, ¿no? Y ustedes pueden observar cómo ellos también hicieron su semáforo de riesgo, como este era solamente incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, no, perdón, en este caso ellos incluyeron, se me parece que solamente se centraron en ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? Y por eso es que al final se quedaron con 4, y ellos encontraron que sí hay una asociación, ¿no? Entre la calidad, o mejor dicho, entre la actividad física y la calidad de sueño, y dentro de esto también hicieron un análisis por subgrupos, cuando hablaban de actividad física, o por así decirlo, como actividad aeróbica, o cuando hablaban de realizar yoga, ¿no?
Mm, Mira, por ejemplo, en su análisis de subgrupos se encontró que yoga, pues no había asociación, pero sí había asociación cuando se hacía la actividad aeróbica, ¿no? Y esto les permite, por así decirlo, concluir que el ejercicio programado con una actividad física moderada mejora la calidad del sueño y debe fomentarse en mujeres de mediana edad. Además que este efecto debe sumarse a otros cambios positivos de mujeres con edad media como mejora metabólica, coordinación muscular y neuromuscular y todo lo demás, ¿no? Y el insomnio merece un abordaje médico especial, un manejo meticuloso para luchar contra las diferentes causas, complicaciones, prevenir riesgos para la salud a largo plazo. Y una implicación relevante de este metaanálisis es la necesidad de futura de desarrollar estudios más detallados, intervenciones más específicas. Acá, por ejemplo, ustedes pueden observar que acá todo está en rojo. Este es un detalle que me gustaría comentar porque normalmente hay estudios que a pesar de que sean ensayos clínicos, pues no se va a poder obtener un en este caso, por así decirlo, nosotros no vamos a poder decirle al participante, tú estás recibiendo o no estás recibiendo la intervención, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible, ¿no? Si tú le dices a un participante que haga actividad física o él está haciendo actividad física, pues ya de por medio, pues ya la persona está la persona ya sabe que se está realizando la intervención en él y el personal, el personal que participa en la investigación también, ¿no? Y es por eso que sale todo rojo, como ustedes pueden observar. Pero eso no es una condición excluyente para que se puedan establecer conclusiones como parte de una revisión sistemática con respecto a algunas intervenciones, ¿no? Bueno. Luego otra de las revisiones sistemáticas que me llamó la atención fue la resistencia a la insulina y el riesgo de cáncer endometrial, ¿no? En donde sí se llegó a encontrar una asociación entre estos dos factores y así podemos encontrar varios, ¿no? Por ejemplo, acá participó Adrián Hernández, que es peruano, Vicente Benítez, que es peruano, y otro de las revisiones que me llamó más la atención, porque este es un tema que se puso muy de boga durante la pandemia, era las características clínicas maternas y perinatales y los desenlaces perinatales en pacientes, bueno, mujeres gestantes con coronavirus, ¿no? Se realizó una revisión sistemática y lo que me llamó la atención es que, bueno, yo no he tenido oportunidad de conocerlo, pero la doctora Romy Novoa, tengo entendido que es del Instituto Materno Perinatal, ¿no? Y miren cómo ella con todo su equipo logró hacer una revisión sistemática que fue publicada en el Travel Medical Infectious Disease a inicios de este año, y ellos encontraron, por ejemplo, que la tos y la fiebre no eran o se presentaban con menor frecuencia en las mujeres gestantes que en las mujeres no gestantes, ¿no? Y ese es, por ejemplo, un detalle importante, ¿no? Porque normalmente cuando uno viene, una paciente tiene COVID, lo primero que se espera es que tenga fiebre, ¿no? Ellos encontraron que la frecuencia de tener fiebre es menor y también encontraron, por ejemplo, que los pacientes gestantes que tenían coronavirus, pues tenían un mayor riesgo de presentar parto pretérmino, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, esto también nos sirve para darnos cuenta de que sí hay personas, tanto en su institución como a nivel nacional, que publican sobre el tema y con los cuales ustedes pueden trabajar de manera conjunta para poder lograr pues, realizar una en caso de que quieran o poder tomar sus recomendaciones o, perdón, las conclusiones de sus revisiones sistemáticas para dirigir su práctica asistencial en donde estén, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de la utilidad, recuerden que nosotros cuando armamos guías de práctica clínicas, evaluación de tecnologías sanitarias, necesitamos de revisiones sistemáticas, ¿no? A veces, pues, estas están disponibles y entonces en nuestra búsqueda sistemática las encontramos y nos sirven para establecer una recomendación basada en las conclusiones de esta revisión sistemática, o en algunos casos no están disponibles y nosotros tenemos que hacer el metaanálisis, o bueno, dependiendo de cuál sea el enfoque con el que se esté trabajando, tanto la guía de práctica clínica como la evaluación de tecnologías sanitarias, hacer el análisis para poder llegar a una conclusión que nos permita emitir una recomendación, ¿no? Y a nivel nacional, recuerdo mucho, bueno, yo no participé en ella, pero una de las guías de práctica clínica que se ha hecho con el enfoque GRADE y que ha seguido, pues,
toda la metodología para decir que es de calidad es la guía de práctica clínica para la prevención y manejo del parto pretérmino, que se hizo que se hizo a nivel de IETSI, y también la guía de práctica clínica para prevención y manejo de preeclampsia y eclampsia, que se hizo entre el Instituto Nacional Materno Perinatal y el INS, ¿no? El INS entiendo que aportó con metodólogos y el trabajo fue conjunto, ¿no? Metodólogos especialistas. De preferencia también se desea que ingresen pacientes en estos casos, pero es bien difícil, ¿no? Eso sobre todo con respecto a utilidad. Y bueno, la frase para terminar es que, bueno, el doctor Guyat, quien es el padre del enfoque GRADE, él comentaba, ¿no? Opino que hay 3 principios respecto a la atención médica, y acá hablamos de la atención en salud, o sea, la atención dada por un obstetra, enfermero, cualquier persona que es profesional de salud. Opino que hay 3 principios respecto a la atención en salud basada en evidencia, ¿no? El primero es que hay cierta evidencia que es más aceptable, más creíble, en la que nosotros confiamos o que tiene mejor calidad, en la cual nosotros tenemos más confianza en ciertas formas de evidencia que en otras, ¿no? Tenemos más confianza, por ejemplo, en los ensayos clínicos, tenemos más confianza, pues si hablamos de estudios observacionales, en aquellos que estén bien hechos. En segundo lugar, necesitamos resúmenes sistematizados de la evidencia de la mayor calidad disponible, ¿no? Porque desafortunadamente pues no se puede o no se debería tomar una decisión basada solamente en un ensayo clínico, solamente en un estudio observacional, ¿no? Sino deberíamos nosotros tener unos resúmenes que incluyan todos estos tipos de estudios y que nos permitan tener, pues, por desenlaces, evaluar si es que nos sirve o no nos sirve tan intervención. Y en tercer lugar, la evidencia por sí sola nunca te dice qué hacer. Siempre se evidencia en el contexto de valores y preferencias. ¿Esto qué quiere decir? De que las revisiones sistemáticas por sí solas emiten conclusiones, pero una revisión sistemática no te va a emitir recomendaciones, porque normalmente la recomendación es a la cual tú llegas con tu paciente o, bueno, en caso de que sea un gestor en salud, con todos los stakeholders, tomando en cuenta la búsqueda sistemática, el análisis de la evidencia que se hizo, pero también tomando en cuenta la evidencia que hay a nivel de Perú, la evidencia que hay a nivel de la práctica clínica diaria que cada uno hace, y en base a eso es que se establecen las recomendaciones, ¿no? Entonces, ese es un último mito que se tiene que sacar de la cabeza. La- la re- es- las revisiones temáticas no sirven para establecer mejor dicho, las revisiones temáticas no te dan recomendaciones, te dan conclusiones que te van a servir para emitir recomendaciones en base a un equipo multidisciplinario, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por su ponencia, doctor Fradis, bastante interesante, bastante completa, de verdad que agradecemos muchísimo su participación en este curso. Eh, Voy a cortar la grabación.